hablésemos lenguas angelicales si no tenemos amor. Yo en esta noche quisiera hablar acerca del amor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque verdaderamente muchas veces decimos somos cristianos, amamos a Dios, pero predicamos la palabra, pero no tenemos amor. No tenemos amor hacia el prójimo, hacia el vecino, no tenemos amor hacia nuestra familia. O sea, muchas veces lo más importante, amor a nuestra familia, ¿verdad? Muchas veces descuidamos ese amor, nos enfocamos en otras cosas y estamos descuidando lo que el Señor nos encargó. ¿Qué dice la palabra? Que podemos hablar lenguas, podemos hacer tantas cosas, pero si no tenemos ese amor en nuestro corazón, de nada sirve todo lo que nosotros estamos haciendo. La palabra de Dios en Corintios nos habla de un personaje muy importante. ¿Y quién era? Pablo. Pablo, ese personaje, los de los niños, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de Pablo? ¿Quién sabe quién era Pablo? ¿Alguno de los niños me sabe decir quién era Pablo? ¿Recuerdan aquel personaje que perseguía a los cristianos y que algo le sucedió a Pablo? ¿Algunos de ustedes se recuerdan? Hemos estudiado muchas veces acerca de Pablo. ¿Recuerdan? Bueno, Pablo perseguía a los cristianos, aquellos que predicaban la palabra de Jesús. Pablo siempre estaba persiguiéndolos hasta que hubo un día cuando Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor mientras perseguía Pablo a los cristianos. Muchas veces dice, no es a los cristianos, perseguía a Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. ¿Qué le sucedió a Pablo? No sé si ustedes recuerdan que Pablo se cayó del caballo y después de que se cayó del caballo, Pablo quedó ciego, ¿verdad? ¿Recuerdan ya? Que Pablo quedó ciego y entonces Pablo reconoció, después de que él aconteció todo eso, que el Señor le llamó para que fuera a que alguien orara por él y él pudiera abrir sus ojos. ¿Qué sucedió? Que fue verdaderamente cuando Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Y muchas veces es lo que nosotros necesitamos. Ustedes están pequeños y dicen, pues yo estoy chiquito y muchas veces no sé muchas cosas. Pero el Señor quiere que desde pequeños ustedes tengan un encuentro personal con el Señor. Que el Señor quiere que ustedes reconozcan verdaderamente quién es el Señor. Pablo entendió todo eso hasta que tuvo el encuentro con el Señor. Entonces él entendió quién era Jesús y el amor del Señor que el Señor tenía para sus semejantes, ¿verdad? Vemos que aunque Pablo hacía daño a los cristianos, vemos que el Señor tuvo un amor tan grande, ese amor tan grande para con Pablo, que el Señor pudo haber dicho, ahí que se quede, ahí que lo quede ciego para siempre, pero vemos que no, el Señor no hizo eso, sino que el Señor le abrió su vista a Pablo para que él pudiera ver la grandeza, él pudiera ver el amor del Señor. Así en esta noche el Señor quiere que aunque ustedes están pequeños, ustedes puedan decir, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo. Así como Pablo lo tuvo, ¿verdad? En esa ocasión que él perseguía al Señor. Tanto él perseguía a los cristianos, pero no era tanto a los cristianos. Era al Señor Jesucristo, porque los cristianos predicamos ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Nosotros los cristianos predicamos a Jesús. Así que si el enemigo viene contra nosotros, no viene contra nosotros, viene contra del Señor, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con Pablo? Que Pablo abrió su vista, Pablo reconoció el amor tan grande que tenía el Señor para con él, y Pablo se dedicó a predicar acerca de Jesús. Y vemos que los Corintios habla de que Pablo constituyó una iglesia en Corintios. Entonces él enseñaba a los corintios acerca del amor de Jesús. Él predicaba, él les enseñaba. Y Pablo tuvo que irse, vamos a decir, nosotros
agarramos, le predicamos a una persona, pero no nos podemos quedar ahí, sino que nosotros tenemos que seguir el camino. Eso le pasó a Pablo. Pablo hizo una iglesia allí y dejó los hermanos encargados. Hermanos, ustedes encárguense de la iglesia, sigan predicando. Como todo aquel que se le predica la palabra y que ha recibido a Jesucristo en su corazón, nosotros tenemos que seguir caminando y esa palabra la dejamos y ese tiene que predicar por otro lado y otro tiene que predicar por otro lado, porque ese es el mandamiento que el Señor nos ha dejado. Así Pablo dejó esa iglesia en Corinto. Entonces Pablo decidió seguir predicando la palabra del Señor. Pero ¿qué sucedió en esa iglesia? Después Pablo escuchó, allá en Corintios algo está sucediendo en la iglesia. Dice, me están llegando noticias, como uno a veces quiere escuchar noticias, los hermanos de Guatemala, los hermanos del Salvador, hay un avivamiento grande, están adorando a Dios, están haciendo cosas lindas para el Señor. Pablo quería escuchar eso de Corinto, de la iglesia que él había dejado allá. Él quería escuchar buenas noticias, él quería escuchar que la iglesia esa estaba creciendo, que esa iglesia estaba abundando, estaba creciendo más. Pero ¿qué sucedió? Que los hermanos de Corinto empezaron a pelear, los hermanos empezaron a distanciarse, empezaron a haber conflicto en la iglesia, que el Señor no quiere que entre nosotros, que Isaías no pelee con Benji, que Titi no peleé con Yashua, ¿verdad? Lo que el Señor no quiere, que uno pelee en la iglesia, que uno haga conflicto en la iglesia. El Señor quiere que haya amor, que uno desde pequeños vayan aprendiendo ese amor del Señor hacia el prójimo. Yo les voy a contar una pequeñita historia. Yo era una niña mala, yo no conocía al Señor y yo era una niña mala, porque yo era una niña peleonera, era una niña, como dice, mirando la palabra, dice que ojo por ojo y diente por diente. En el Antiguo Testamento era la ley de Moisés, ¿verdad? Pero cuando vino el Señor Jesucristo, dijo, no, así no es. Si alguien te pega en la mejilla, tú pon la otra, ¿verdad? El Señor quiere ese amor, el Señor quiere eso que haya entre nosotros, que nosotros demostremos quiénes verdaderamente son. Yo era de esas niñas que si alguien me miraba y me miraba feo, no sé si por allá donde ustedes son, los lotes de uno están cercados así cuadrados y tienen alambrado todo alrededor, alambrado todo. Y yo era de esas niñas que estaba sentada allá atrás, por si pasaba la vecinita que vivía hasta allá atrás y a mí me caía mal, yo me brincaba la cerca por abajo y iba y le pegaba a la niña y luego me volvía a meter y me quedaba como si fuera una niña tranquila, quietecita. Y yo digo, era una niña mala, ¿verdad? Era una niña mala y el Señor no quiere que ustedes sean así. Yo salía de la escuela y había más niñas y luego les decía, te espero en la esquina del jardín y si no llegas, te sigo hasta donde vayas porque nos vamos a pelear. Así que yo era de esas niñas peleoneras que con todo mundo peleaba, con todo mundo peleaba. Tenía una tía, hermana de mi papá, que mi mamá decía, lo que no puedo ver en mi casa lo he de tener, porque mi tía era de las que las vecinas todo alrededor no podían convivir con mi tía, porque mi tía era una señora mala también, porque peleaba y les pegaba a todas las vecinas. Y por eso ella me decía, lo que no puedo ver en mi casa lo he de tener. Tú te hubieras parecido a otra cosa a tu tía, pero menos en lo peleonera. Y así era yo. Era una niña mala, pero tuve un día un encuentro con el Señor. Así como Pablo un día tuvo un encuentro con el Señor, yo también tuve ese encuentro con el Señor. Mi Dios me cambió, mi Dios me transformó. Bueno, aunque yo nunca fui de malas palabras, nunca fui. Le digo, gracias a mi Dios que no fui de malas palabras, pero fue niña peleonera, niña que rasguñaba, niña que jalaba el pelo a las demás niñas. Y hasta ahorita el Señor me transformó, el Señor me guardó. Y mientras yo leía la palabra
palabra mientras yo estudiaba, también yo les decía lo que es una madre. Cuando mis hijas eran pequeñas, yo les decía, tú avisas, si una niña en la escuela te pega, tú avisa una, tú avisa dos y avisa tres. Y si a la tercera nadie te hizo caso, voltea, te pega y desgreña y patea. Y yo estudiando la palabra, el Señor me dice que así no es. Así que ustedes no pueden hacer eso, que uno no puede hacer eso. Si en la escuela le pegan, usted avisa y trata uno de alejarse de la persona. Y ahorita yo entendí que el que me hace mal, yo le pago con un bien, ¿verdad? Si alguien me está molestando, oh mira, ser agradable, ¿verdad? Uno tiene que aprender a ser agradable, decirle, Señor, ayúdame, dame esa gracia para que yo le pueda caer bien a las personas, porque muchas veces no le caemos bien a las personas. Lo que pasa es que nosotros tenemos como cristianos tener siempre una sonrisa, ¿verdad? Uno como cristiano diario tiene que traer una sonrisa. No traer carita de enojado, porque muchas veces si tenemos carita de enojado, la gente nos mira y dice, ay, qué fea persona, y uno desagrada. Pero cuando uno conoce al Señor, cuando uno no conoce al Señor, uno tiene la carita así. Uno tiene la carita porque que dice que de lo del corazón sale para afuera, ¿verdad? De lo del corazón sale para afuera, y nosotros así teníamos la carita antes de conocer al Señor. Así teníamos esa carita así de como de amargado, de enojado. Pero cuando ya conocimos al Señor, tenemos nuestra cara de alegría, nuestra cara de felicidad, de contentos, decirle, Señor, gracias, porque cada mañana podemos decirle, Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque tú me amas, ¿verdad? Porque ya no hay esa tristeza, ya no hay ese dolor, ya no hay nada que no podamos nosotros sonreír, ¿verdad? Que aunque a veces vienen penas, vienen tristezas, pero nosotros tenemos a alguien a quien acudir y decirle, Señor, ayúdame, porque con tu ayuda yo puedo, aleluya. Dice, el amor de Dios crece en los corazones de las personas cuando verdaderamente le damos al Señor la oportunidad de entrar a nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a continuar qué pasó con Pablo. Pablo, al enterarse de que había conflictos en aquel lugar, ¿qué hizo Pablo? Pablo decidió mandar una carta, ¿verdad? Pablo hizo una carta a los corintios. ¿Qué dice? Pablo mandó una carta a los corintios. ¿Y qué les decía? ¿Qué pasaba con ellos? Dice, gloria a Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Dice, porque el amor, aquel que ha conocido a Dios, todo hay en ese corazón, ¿verdad? Y Pablo quería mandarles decir a ellos que ellos no se habían enfocado en lo que el Señor quería. Pablo quería que ellos conocieran verdaderamente a Dios, porque el que verdaderamente conoce a Dios y tiene al Señor en su corazón, tenemos todo eso, ¿verdad? Tenemos que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, ¿verdad? El amor no es jactancioso, ¿verdad? Cuando todo eso, no hay envidias, no hay rencores en nuestro corazón, que no hay nada de eso. Y era lo que Pablo quería que los corintios entendieran, que aquel que tiene todo eso en su corazón no sufre, no hace cosas malas, ¿verdad? Porque cuando una persona dice amar a Dios y no está haciendo las cosas, a Dios se siente triste, Dios se siente decepcionados verdaderamente, porque nosotros como cristianos tenemos que decir yo soy cristiano, pero tiene que haber un fruto, tiene que haber algo que diga verdaderamente esa persona es cristiana. Vivir la vida que tenemos que vivir, ¿verdad? No nomás decir con nuestros labios, porque a veces uno conoce personas, yo me duele el corazón porque a veces yo digo, aún familia, conociendo, estudiando la palabra de Dios, tienen esa amargura en su corazón, ese odio, ese resentimiento,
Y a veces, aunque uno no quiera, le duele a uno su corazón, porque dice uno, es mi familia y está estudiando la palabra. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque no han tenido un encuentro con el Señor. Una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, toda la vida anda así. Tengo familias que así tienen la cara, así como esta. Y dicen, yo sirvo a Dios, yo predico en la calle, yo hablo del amor de Jehová. Ellas dicen del amor de Jehová. Pero usted les mira y así tienen el rostro. Miren, ¿ustedes quieren tener el rostro así? No, ¿verdad que no? No. ¿Cómo quieren tener el rostro? Como este, ¿verdad? Nosotros queremos tener el rostro como este. Así que nosotros queremos tener el rostro como este. Tiene que haber ese amor, ese encuentro personal con el Señor. Decirle, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, Señor. Yo quiero agradarte, yo quiero ser como Pablo, Señor. Yo quiero que quites esa venda de mis ojos. Yo quiero conocerte, quiero tener ese encuentro contigo, ¿verdad? El Señor está ahí para cuando nosotros le llamemos, ¿verdad? El Señor dejó ejemplos, ¿verdad? El Señor dejó el ejemplo cuando aquellos que lo apedrearon, aquellos que lo crucificaron, ¿verdad? El Señor dejó ese ejemplo de amor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor se enojó cuando lo apedrearon, el Señor se enojó cuando lo crucificaron. El Señor se enojó, que les dijo, ay, esa gente mala, ¿los maldijo? No, ¿verdad que no? El Señor no los maldijo, el Señor estaba lleno de amor, Él estaba demostrando ese amor que Él tenía en su corazón, y Él nos dejó ese ejemplo. Él que decía, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Señor, guárdales, ¿verdad? Él aún en su dolor, en su sufrimiento, Él clamaba por ellos, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Que el Señor tenía para la humanidad. Así que nosotros podemos agarrar el ejemplo del Señor. Agarramos el ejemplo de Pablo, pero alguien más importante, más arriba que Pablo, es el Señor, ¿verdad? El ejemplo que nos dejó el Señor. El amor del Señor que Él tuvo para con nosotros. El amor debe identificarse a los que le siguen a Jesús, ¿verdad? A todo aquel que sigue a Jesús se tiene que identificar por el amor, porque nosotros tenemos que dar ese amor a las personas. Yo me gozaba el domingo cuando el pastor decía que ellos se gozaron el sábado que fueron a Tijuana. Y eso confirmó el que yo dijera esta palabra. Me llenó en mi corazón y dije, verdaderamente el amor de esas personas que a veces sacrifican todo, que lo dan todo por amor a los demás. Ese es un verdadero amor, ¿verdad? Y que ese amor tiene que ir creciendo, aunque ustedes estén pequeños, ese amor tiene que ir creciendo en la vida de cada uno y decir, Señor, dame ese amor por las almas. Señor, que nosotros podamos decir a cada momento, Señor, dame ese amor por las almas, porque muchas veces decimos, pues sí, yo amo, yo quiero a aquella persona, pero realmente no es a veces decir yo quiero, sino decir, Señor, dame ese amor, que nosotros podamos sentir ese verdadero amor por las almas perdidas, ¿verdad? Que nosotros nos dediquemos más a la oración, a decirle, Señor, salva esa alma, o decirle a alguien de nuestra familia que no conoce al Señor, simplemente decirle, Dios te ama, Cristo te ama. Yo siempre les he dicho que cuando nosotros, aunque sea, dejamos ese pequeñito mensaje, Cristo te ama, Cristo te ama, eso hace como algo en el corazón de la persona, como que algo le darguye en el corazón de la persona, decirle que Dios le ama, ¿verdad? Porque muchas veces las personas se sienten, no me quieren en mi casa, no me quiere mi papá, no me quiere mi familia. Hay muchas personas que se sienten quedadas, que se sienten que nadie les ama, ¿verdad? Pero si nosotros
sale de nuestros labios decirle a una alma, Cristo te ama, Cristo te ama. En ese momento la persona, el impacto que se siente cuando alguien le dice que Cristo lo ama a uno, es algo lindo, es algo bello, porque el impacto del Señor hacia ese corazón. Conocer lo que Dios dice acerca del amor, aceptar que los que siguen a Jesús deben manifestar el amor de Dios con hechos, ¿verdad? Que nosotros debemos manifestar el amor de nuestro Dios con los hechos. ¿Y cuáles son esos? Decirle a la persona, hablarle a la persona, ser caritativos, saber que mi vecino está pasando mala racha, que quizás mi vecino se quedó sin trabajo, la esposa está enferma. Entonces esa es la labor que el Señor quiere, que demostremos ese amor, que visitemos al enfermo, que le demos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, dárselo a la persona que lo necesita. Esa es una de las cosas que el Señor quiere, que demostremos el amor. Que nunca demos, que diga, ay, esto lo voy a tirar, esto también lo voy a tirar, esto lo voy a regalar a la persona esa que lo necesita. No. El Señor quiere que le demos de lo que tenemos, de lo que nosotros, muchas veces de lo que dice, ay, esto me gusta, lo quiero, esto no lo puedo dar porque esto me costó caro y eso no lo puedo regalar. No, algo que nos duele, algo que diga, esto es, me duele, pero se lo voy a regalar porque lo necesita, porque veo que no tiene y le va a quedar bien, se lo voy a dar. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Ya que amamos amar al prójimo es un mandato de Dios, reconocer que amar al prójimo no nos hace ponerse a ver, ¿cómo dice? Reconocer que amar al prójimo no es hacer mal, ponerse a amar, demostrar, amar al prójimo no es un mandato de Dios. Reconocer que amar al prójimo debemos tratarle mediante buenas acciones, ¿verdad? Que Dios quiere que amemos al prójimo, ya que amamos a otros no es una ocasión, sino un mandato de Dios, ya que amar a otros no es un mandato, sino un mandato de Dios, ¿verdad? Que es algo que el Señor quiere que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Porque no es fácil decir, pues sí, me da pena, pero el Señor quiere que así como uno se quiere, que si uno se da una cortadita, le duele, pero que si lo que le pasa al prójimo, el Señor quiere que a uno también le duela, ¿verdad? Que uno sienta el dolor que está sintiendo el prójimo, ¿verdad? Es algo lindo que a mí me tocó mi corazón, que digo, verdaderamente el Señor es bueno, aleluya, que el Señor lo que pide de nosotros, que nosotros sintamos ese amor por las almas que se pierden. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el amor de ellos, el mayor de ellos es el amor. Miren lo que dice la palabra en Corintios 13:13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? El Señor dice que esos tres son importantes, pero el mayor de ellos es el amor. Porque dice que si nosotros podemos llorar, podemos hacer buenas obras, podemos hacer buenos regalos, podemos hacer tantas cosas buenas, pero si no lo estamos haciendo con amor, muchas veces lo hacemos para que la gente nos vea o como digo, porque nos sobró, hay que darlo, vamos a hacer una buena obra, nos sobró, hay que regalarlo. No, el Señor dice que lo tenemos que hacer con amor, porque el amor es el más grande de todas las cosas, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros nos sintamos, que nosotros vivamos eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y que los niños vayan aprendiendo, reconociendo el amor del Señor, lo que el Señor hace en cada vida, con cada persona, que mientras nosotros tengamos ese encuentro personal con el Señor, los niños pueden aprender que nosotros cada día
tenemos que tener ese encuentro personal con el Señor para que el Señor vaya quitando poco a poquito esa venda que tenemos en nuestros ojos, ¿verdad? Así como lo hizo con Pablo, ya que Pablo era una persona estudiada, ya que Pablo era una persona muy arriba, y vemos cómo el Señor le quitó la venda de los ojos, y podemos mirar las maravillas y las grandezas que Pablo hizo para el Señor. Gracias, Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Es un corto pensamiento que yo he podido traer para los niños. Yo siempre les he dicho, Señor, dame algo más grande, pero como cuando yo practico ahí con los niños, trato de siempre que sea algo chiquito, y les digo, yo siempre les digo, Señor, dame la gracia, que una palabra de la que yo diga, Señor, caiga, esa semillita caiga en los corazones de los niños, ¿verdad? Que el Señor sea obrando, el Señor sea ayudando a cada uno de estos niños y a cada uno de los maestros. Yo le digo, Señor, ayúdame que yo pueda ser de ejemplo, que yo pueda ser esa vida, Señor, que tú quieres que yo sea. Y ese es mi corto pensamiento, y gracias a cada uno de ustedes. Suplico sus oraciones, ¿verdad? Que el Señor me ayude y me dé de su gracia. También, ya que estoy aquí, quiero agradecerles por la ofrenda que me dieron para mi familia. Quiero darles las gracias.